capacitadora técnica de educación social y trabajo como formación de formadores, en el Instituto de Formación Docente, soy psicóloga, y ella es Yo soy Mariana Graciani, soy, no, iba a decir orientadora social, educacional, soy orientadora social, pero de un equipo distrital de alta complejidad para nivel inicial. También trabajo en institutos de formación docente y como capacitadora de nuestra escuela del Ministerio de Educación. Bueno, les voy a contar un poco cómo surgió este trabajo. Como capacitadora, trabajando en una región, ella como capacitadora generalista de educación especial y yo como generalista de educación primaria, empezamos a notar en las asistencias técnicas, tanto en escuelas primarias como en jardines, que el material que brindó el Ministerio de Educación de Nación para formar en nuestro país, en todas las escuelas, bibliotecas de sala y de aula, cuando llegábamos a las escuelas y preguntábamos, bueno, ¿qué había pasado con este material? En muchos casos el material no había salido nunca de las cajas y en otros casos había salido de las cajas, pero había textos como Elmer, un elefante que es diverso al resto de los elefantes, no había sido nunca abordado. Y en realidad cuando empezamos a indagar qué pasaba con esto, pensamos que teníamos que hacer como una investigación para ver qué les pasaba a los docentes que en realidad no sacaban estos libros de las cajas o que estos textos quedaban relegados. Así que bueno, empezamos a hacer una investigación paralela entre el tema de los docentes y el tema de los textos. Si nosotros les decimos a ustedes textos que tengan que ver con la diversidad que hayan leído, escuchado leer cuando ustedes eran chicos. A ver, los clásicos universales. Por ejemplo, Heidi, ¿no? Heidi era un dibujito, se veía mucho, que era una nena, era Pedro y Heidi iban a la escuela, Clarita era su amiguita en sillita de ruedas, estábamos acostumbrados a que Clarita iba a tratamientos y que no iba a la escuela. Y era el único lugar donde estaba incluida era en el espacio de juego y aparte siempre soñando que algún día se curara y caminara. Es decir, que se transformara en otro ser. La discapacidad es el paradigma, ¿no? Sí, ¿Qué ibas a decir? No, evidentemente estaba fuertemente parado en el paradigma médico biologicista, digamos. Totalmente. O sea, claramente se puede ver cómo a través de la diferente literatura podemos analizar los paradigmas y trabajar en función de ellos, ¿no? Estabas acá. Bueno, el patito feo, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame, el soldadito de plomo. Para nosotros la pregunta es, ¿el patito es feo o es diferente? ¿No? Entonces, por ejemplo, esta es una versión actual de Patito Feo, donde en realidad el patito se pregunta a sí mismo: ¿no parezco hermano de estos patitos? ¿Seré realmente feo como dicen? Buscaba la respuesta mirando su imagen reflejada en el agua de la laguna. Y la verdad es que no se veía feo, sino solo diferente de los demás patos. Ni más feo ni más lindo, simplemente distinto. Vemos cómo en una misma historia empieza a aparecer el tema de la inclusión y de la diversidad, interpelando desde otro lugar. Y según desde qué posición, cómo interpretas la realidad. Total. Es lo que hablábamos esta mañana. En el caso del soldadito de plomo, ¿el soldadito de plomo es distinto? ¿Qué les parece? En
realidad sí es distinto, le falta una pierna. Pero ¿en qué contexto? Dentro de un grupo homogéneo o diverso. Es distinto en una caja donde están todos los soldaditos moldeados de la misma manera, ¿no? Como para pensar también qué pasa dentro de la escuela, qué pasa con el distinto dentro de la escuela. Todos tratando desde otro paradigma, ¿no? Que aprendan todos lo mismo al mismo tiempo, con el mismo modo de aprendizaje. Bueno, esto como que la literatura respaldaba este modelo de homogeneidad, no vamos a hablar de igualdad, de homogeneidad. Bueno, empezamos a trabajar siempre desde un marco teórico, pensando en Foucault, pensando en Bourdieu, pensando desde Hannah Arendt, cómo podíamos ir disolviendo estas cuestiones de política del gusto en cuanto a la elección de los textos que elegía la maestra en el momento de elegir trabajar con los chicos, dado que lo que encontramos es que la maestra en realidad busca una literatura para determinada infancia que ella tiene como construcción teórica de lo que es políticamente correcto alrededor del mundo. Entonces en los talleres con los docentes lo que empezamos a ver era que de este paradigma fuerte médico de política de gusto, todos iguales, que a nadie le falte nada, las princesas, los príncipes, los finales felices y determinados cánones de la literatura infantil, cuando empieza a irrumpir determinadas cuestiones que no tienen que ver con los cuentos clásicos solamente, sino con otras cuestiones, la señorita maestra se ponía como en tensión. Y a partir de esto empezamos a romper determinados estereotipos que estaban fuertemente ahí trabajados. Estereotipos de género, sexuales, de elecciones de diferentes familias, de personas con discapacidad y la aparición de distintos personajes de literatura infantil que están para ser trabajados y qué ocurría con esto. Muchos de estos los llevábamos nosotros como impacto a la escuela, pero muchos de estos estaban en la escuela, como dijo Miriam, y no eran como tocados. Si partimos del paradigma de la integración, que se piensa al sujeto distinto, compartiendo un espacio, pero desde lo distinto, al paradigma de la inclusión, que es que podamos convivir todos juntos en un espacio compartido. En esto pensamos desde Laurent Cornu como lo común, como el espacio de lo compartido. Aquello donde todos podemos estar en el mismo espacio, compartiendo y conviviendo sin que nadie sea el diferente, ¿no? Bueno, con el tema de las princesas, además, nosotros, por razones de tiempo, no lo vamos a proyectar, está el cuento del príncipe Ceniciento, que justamente rompe con este modelo, donde además de haber una fuerte ruptura de las cuestiones de género, termina con un final que nos deja pensando. En vez de terminar, vivieron felices para siempre, vivieron felices para siempre y jamás. Por siempre jamás. Por siempre y jamás. Algo totalmente inexistente, ¿no? Como para dejarte con un final abierto. Aparte hacemos una investigación, ¿no? La mayoría de los cuentos, la temporalidad antes, la gente moría a los 21 años, entonces por siempre felices para siempre. De los 18 a los 21 años, 3 era años, muy fácil. Era muy fácil. Hoy en día, pensar desde este canon de la literatura, por hablar del niño, que la temporalidad y una persona de 90, 100 años, era como muy lejano ser felices para siempre. Y bueno, y esto la señorita maestra tampoco como que la ponía en tensión pensar en hablarles a los chicos de un final abierto o de un no final. Bueno, de princesas hay muchísima bibliografía. Nosotros después les vamos a dejar nuestro mail. Si quieren les pasamos un corpus con los libros que fuimos encontrando. Pero por ejemplo, la princesa que escogía ya no era la que estaba pensando en que iba a llegar el príncipe azul a capturarla y que iba a ser una excelente cosa. Hay todo un canal perfectivo. Con la princesa trasnochada. Cuando hablábamos de cuestiones de género, empezamos a trabajar con otro tipo de libros como Rosa Caramelo, de Anela Turín, Rey y Rey, un rey que la madre
la reina lo insta para que se case porque ella quiere abdicar y convocan a las doncellas de todos los pueblos para que se presenten, para que sean elegidas por el príncipe, y el príncipe no se decide por ninguna, hasta que llega finalmente de una comarca lejana una princesa acompañada con su hermano y fue amor a primera vista. Y bueno, termina casándose con rey, ¿no? Sí. Y acá hay otro que también es interesante, El vestido de mamá, que es un libro que habla justamente con la intención esto de la cuestión del género, ropa para varones, ropa para mujeres. Y hoy por día, si tu hija de pronto te toma de tu ropero el mejor vestido de fiesta que tenés y se lo pone para ir a jugar al fútbol. Cuando llegaría, uno le diría, ¿qué hiciste? Bueno, pero en vez de ponérselo una nena, se lo pone un varón y pone en juego esta cuestión de ir a la plaza con el mejor vestido de la madre, ¿no? En realidad es un niño de los autores para poner en tensión qué pasa si tu hijo se viste, pero además le pone un deporte, que es un deporte de ir a jugar al fútbol, ¿no? Que es, bueno, y cómo se desencadena esto en un lío en la familia. Y nos interesaba que nosotros trabajamos en talleres con los docentes y en cada grupo ponemos, bueno, un libro distinto que pone en jaque justamente este pensamiento, y muchos, cuando les decíamos, ¿escogerías este libro para trabajarlo con los chicos? Y no sé, y la verdad que es un libro que es como para no perdérselo El vestido de mamá, porque habla, en realidad es una cuestión de la política del gusto, es una cuestión de la cuestión de género, que nosotros hacemos distintos géneros, y la pollera la ponemos las mujeres, y no podemos jugar con la dualidad, ¿no? Anita y sus dos mamás es otro libro que para nosotros es una joya. Las dos mamás de Anita están embarazadas, claro, y están esperando un hijo en una familia, y trabajamos ahí también las distintas familias. Trabajamos con muchos otros libros que hablan de las distintas conformaciones familiares, desde la adopción, desde temáticas de la elección del otro. Ahora han salido otros libros que trabajan también en familias monoparentales, que son temas que se hablan muy poco, de aquellas mamás que crían solos a sus hijos y no hay papás cercanos, o empiezan a aparecer textos de los primeros bebés nacidos por fertilización asistida, donde es una persona sola que cría un hijo. Entonces nos parece que son temas que están en tensión, que están en la literatura, y la cuestión es poder traerlos al aula, abordar desde el mayor respeto y desde la diversidad. Bueno, también se empezó a evidenciar algunas cuestiones como Elmer, que es el que les mostré hoy. No trajimos todos porque pesan mucho. El libro Estrella, que habla sobre la diversidad religiosa, habla sobre el holocausto. Foxtrot, que también aparece como un sordito muy distinto dentro de una familia. Y también tenemos cómo funciona la maestra, porque siempre la diversidad aparece en el otro, ¿no? Esto es que realmente todos somos distintos y poder abordarlo desde una interpelación a cómo somos cada uno de nosotros. Este libro, Cómo funciona la maestra, es un libro extraordinario, porque habla que la maestra tiene sexualidad bajo el guardapolvo, que hay maestras gordas, maestras flacas, maestras de matemáticas, maestras piedosas, maestros, maestras que cuando gustan se termina el mundo. O sea, es muy interesante porque las maestras, cuando trabajan el libro que les tocó a ellas y es de las maestras, interpelan que también ellas empiezan a ver a la otra, somos nosotras diferentes, porque las maestras tienen un mundo homogéneo dentro del aula. Pero nosotros siempre decimos, digo, chicos, ¿por qué no pueden pedir un mundo homogéneo de maestras? Que siempre le toquen a la maestra de los cuentos de hadas, ¿no? La maestra flaquita, rubia, delgadita, bonita.
que hable despacito, que sea bondadosa, que dé más tiempo para el aprendizaje. ¿Por qué los niños no pueden pensar en esta construcción de convivencia democrática y también que su estereotipo esté también puesto, ¿no? Entonces las maestras dicen, ¿cómo? ¿Que los niños escojan las maestras? Y bueno, ya que las maestras escogen qué libro niños tienen que venir a la eficacia simbólica de la escuela, podríamos también pensar desde la convivencia que los niños puedan escoger a su maestra. Y ahí empieza todo el tema de, este libro es muy polémico porque pone en funcionamiento, y aparte pone muy en funcionamiento, es un libro, el dispositivo escolar, las formas de lo escolar, lo duro de las formas de lo escolar, que están puestas, en realidad uno puede pensar en las paredes del aula, pero están puestas en la maestra cuando se prende y empieza el funcionamiento, ¿no? Bueno, hay muchísimos libros también que apelan directamente a la discapacidad. Mi hermana Aixa es una niña que ha sido adoptada, pero tiene una discapacidad motora. Toby, de Graciela Cabal. Bueno, hay muchísima bibliografía al respecto donde aparecen niños sordos, ciegos, niños con TGD, trastorno generalizado del desarrollo. Lo que no nombramos anterior, que también trabajamos con diversidad, cuando hablamos de diversidad racial, ¿no? Trabajamos en Libros de la Arena. Libros de la Arena, Vamos a pasarlo. Y si nos permiten, vamos a ver un libro que lo tendría que haber traído yo porque lo compramos ahora en España, pero me lo olvidé. Así que... ¿Escuchan? No. Lo voy leyendo. Es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con toda su fuerza. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. Oh no, dice Cuadradito, me dolería mucho. Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. Es la puerta. Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada. Que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Para trabajar justamente también este tema de lo que es la inclusión, trajimos 2 libros, uno y otro de María Guarnique, que es muy interesante porque justamente también habla desde el paradigma de la inclusión, y otro libro que conseguimos ahora en España, que quiero casi siempre, es un libro álbum, la verdad que es muy bonito.
y justamente habla de lo que es el paradigma de la diferencia y cómo al principio las diferencias se encuentran y en otro momento se repelen y en otro momento pueden aprender luego de esta lucha de poderes a poder aprender a vivir y a convivir en el mismo espacio. También tenemos otro libro nuevo que se llama UBIS, Ser diferente está de moda, y habla justamente de seres diferentes que buscan, seres iguales que buscan justamente la diversidad, ponerse algo diferente. Y bueno, es esto, son muchos libros que trabajamos, pero hacemos un recortecito. Bueno.